despierta y avívate. Dile al que está a tu lado, despierta y avívate. Y el texto que quiero leerles y lo tomamos como texto base es Efesios 5 del 14 al 18. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Dile, dale un codazo otra vez, dile, despiértate. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Amén. Porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Hay creyentes vivos, pero dormidos, sin pasión, sin oración, sin visión. Como les decía, ese letargo, ese sueño profundo, esa inercia que después incluso termina en incredulidad. Muchos ya no oran por un enfermo porque cree que no se va a sanar. ¿Le ha pasado? Cierto. Dice, no, yo no voy a, ¿qué va? Voy a ser ridículo. Vemos a alguien que necesita un abrazo, alguien que necesita una oración en un momento determinado y no somos capaces porque creo que Dios no lo va a hacer. ¿Sabes? Somos más inteligentes que Dios, o nos creemos más inteligentes que Dios. Cuando Dios quiere usar nuestra vida y Dios quiere usar este canal para ser de bendición para otras personas. Y caemos en esa incredulidad, ese sueño espiritual que nos desconecta del propósito. ¿Y cuál es el propósito? El que podamos sanar enfermos, echar fuera demonios, el llevar el reino de Dios, la salvación a otros que lo necesitan. Y eso es lo que Dios desea que hagamos todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes. Mire, vivir con el Señor es una aventura, constantemente. Lo que pasa es que nos gusta tener todo bien amarrado, ¿verdad? Todo bien seguro, todo bien, ahí no, yo no me muevas de aquí. Y cuando el Señor ya nos mueve, es cuando nos empieza a incomodar. Y no, yo prefiero estar así. Pero es que el Señor nos quiere despertar de esa comodidad, nos quiere despertar también de ese pecado que toleramos todavía en nuestra vida. Y es lo que hace, y después mi esposa va a estar compartiendo también un poco sobre eso, y es lo que hace al no despojarnos de eso, al continuar con nuestro pecado continuado en nuestra vida, pues el Señor no puede, el Espíritu Santo no puede estar llenando también nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo único, escúcheme bien, lo único que nos separa de la presencia de Dios mismo, es el pecado. Amén. Y la pregunta es sencilla, ¿estás despierto o adormecido espiritualmente? Examina tu corazón. ¿Estamos despiertos o adormecidos espiritualmente? Hubo un gran avivamiento que fue el que sí trajo esa expansión a todo el mundo y fue el Pentecostés. En Hechos capítulo 2 fue el máximo avivamiento y además fue la promesa, ¿verdad?, que Dios hizo diciendo que iba a venir el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre ellos y serían testigos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así sucedió. Pero en ese mismo momento hay reacciones, y esto lo compartí en su momento en algún día, donde hay reacciones donde yo también me siento identificado en alguno de ellos. Y en varios momentos, donde a lo mejor, fíjense, el primero, las primeras reacciones, hay 4 reacciones. La primera es ser incrédulo. Hay incrédulos. Cuando cosas como las que estamos comentando suceden, como lo que sucedió en Sevilla, y miren, no estamos hablando de Latinoamérica, no estamos hablando, ¿verdad?, de Asia o de sitios donde hemos escuchado de grandes avivamientos. Estamos hablando de España, estamos hablando de Europa, pero es más, de las Islas Canarias. ¿Cuántos queremos ese avivamiento en las Islas Canarias? Pero eso tiene que comenzar en nuestro corazón. Y cuando Dios deposita eso, cuando Dios trae una palabra como la que escucharon, cuando vivimos experiencias, es por esa búsqueda que tenemos
¿verdad? De ese deseo y esa llenura del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, mire, están los incrédulos. Hechos capítulo 2, versículo 13, dice, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En otras palabras, está diciendo, estos están borrachos, estos están locos, esto ¿qué hacen? Y eso es la primera reacción cuando alguien ve que está lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar en otras lenguas o no sé, o empieza a llorar o hay una reacción de la manifestación del poder del Espíritu Santo en su vida. Hay alguna reacción y la gente dice, ¿y a este qué le pasa? Este está loco. Eso es de Dios. El mover del Espíritu siempre estarán, no en los que entienden, sino en los que creen. En los que creen. Y a veces son la minoría. Dios se mueve y permite ciertas cosas en el Espíritu para separar el trigo de la cizaña. Y dice la palabra en Marcos 16, 17 y 18, que estas señales seguirán a los que creen. No a los que entienden, sino a los que creen. Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, ¿verdad? Hablarán nuevas lenguas y dice, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Pero a quién le ocurre eso? A los que creen. A los que creen. Los segundos son los confundidos, los confusos. En el 2.6 dice, y hecho este estruendo, es decir, lo que estaba pasando ahí, la manifestación del poder del Espíritu Santo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y algunos dicen, bueno, ¿será de Dios esto o no será? Estaban confundidos. Esto lo habrá provocado algún hombre. Esto se lo están inventando. Mire, la unción siempre expone lo que hay en nuestro corazón. Cuando vemos cosas que no entendemos, se muestra nuestro corazón. La unción nos desnuda y pudre también los yugos. Cuando viene el Espíritu Santo y nos llena, también nos insta a tomar decisiones y nos insta también a más de lo que hemos experimentado o logrado hasta ahora. El tercero, maravillados y atónitos. Para mí, estos son los mirones. 2:7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan cuando estaban hablando en otras lenguas? Y estos son los que estaban mirando, porque se quedan en la actitud de maravillado y atónito cuando algo sucede y se quedan en ello, enfocados y estancados en ello, como espectadores. ¿Viste aquel que se cayó? ¿Viste cómo habla aquel en lengua? ¿Y qué está diciendo? ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué bueno! Y se quedan como espectadores, pero yo no quiero saber nada de eso. Yo me quedo aquí en la barrera, pero yo no quiero saber nada de eso. Y estoy hablando del mayor de los avivamientos de la historia. Pero fíjese el cuadro, y ahí hay una foto preciosa, que la busqué con intención. Gracias. Ahí aparece. ¿Quién es? Una niña. ¿Saben? Debemos de ser como niños para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque ellos no tienen barreras en su mente y en su corazón. Debemos ser como niños, levantar las manos y decir, Señor, desármame. Haz lo que tú quieras conmigo. Quiero vaciarme para que tú me llenes de tu Santo Espíritu. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que les hablasen. Estamos llamados a ser salvos para salvar, consolados en toda consolación para consolar, restaurados por el poder del Señor para restaurar. Ese es el propósito de no solo estar despiertos, sino avivados, de estar llenos. Y según el versículo que leyó el pastor de Efesios 5:18, dice que no nos embriaguemos con vino, que no nos emborrachemos, dice en otra versión. Dice, porque esto arruinará la vida. ¿Cuántos habrán tenido alguna experiencia de ruina total por darse al vino? Dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo.
Aquí me pongo un poco catedrática de la RAE y dice, esta frase, este tiempo verbal, que es pretérito del subjuntivo, indica una orden o exhortación continua. La frase implica que los creyentes deben ser llenos del Espíritu Santo de manera constante, no solo un momento específico, sino a lo largo de toda la vida cristiana. No es un evento, no es una situación para vivir una vez en la vida. Dios quiere continuamente llenarnos. Dios quiere continuamente depositar de lo que Él es y de lo que Él tiene en nuestra vida. Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, porque para llenar una vasija, esa vasija tiene que estar primero vacía. No se puede llenar una vasija llena. ¿A qué no? No. Entonces aquí yo traje una representación como esta es nuestra vasija. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tendré que vaciarme de algo? Cuando Juan el Bautista le da paso, está preparando el camino para Jesús, dice, ey, es necesario que yo mengüe, que Él crezca. Es necesario, en otras palabras y usando este ejemplo, es necesario que yo me quite de mí para que aparezca Él. Y si lo llevamos a nuestra propia vasija, tenemos que pensar y reflexionar. Y el domingo pasado iba una de las partes del mensaje, que le aconsejo que lo escuche en el YouTube, iba por esa línea. ¿Cuántas distracciones tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos compromisos tenemos que cumplir? ¿Cuántas checklists tenemos? Esto ya lo hice. Pero hasta que yo no comienzo a vaciar lo que hay en mi vida, hasta que yo no empiezo a rendirle a Dios lo que hay en mi vida, mis planes, mis proyectos, mi trabajo, mi hogar, mis hijos, yo no voy a poder estar lista para ser llena. No voy a poder dejarle el espacio para que Él venga y lo ocupe. Y en nuestro corazón, y antes el apóstol nos hablaba acerca del altar, nuestro corazón, tenemos ese altar que tenemos que levantar. Y no podemos levantar muchos altares en nuestro corazón, sino a Dios o al mundo. A Dios o a nosotros mismos. Por eso es necesario identificar en nuestras vidas, ¿habrá algo que yo tengo que rendir? Porque solo en los corazones que se rinden realmente a Dios son las vasijas preparadas para ser llenos de Él. Cuando estaba hablando del Pentecostés, hay un punto clave y es que fueron obedientes a lo que Jesús les dijo. Esperen porque viene ese Espíritu Santo sobre ustedes. No se desenfoquen, no se llenen otra vez. Es más, antes de ascender al cielo se aparece otra vez a Pedro, se aparece a algunos discípulos porque volvieron atrás. Volvieron a pescar, volvieron a lo que ellos conocían, al patrón en el que ellos se sentían cómodos. Y Jesús dice, no, yo quiero usarte, va a venir el Espíritu Santo. Estate preparado. Pero tienes que vaciarte, tenemos que vaciarnos para luego poder experimentar realmente esa llenura. Ahora, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Porque algunos creemos que estar lleno del Espíritu Santo es, como decía el pastor, que son unas manifestaciones emocionales. Es gritar, es correr, es llorar, es hacer la croqueta. Puede ser que sí, pero no es eso. En su esencia, estar lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. En esencia es dejar que el Espíritu Santo sea nuestro instructor, sea nuestro consejero, sea nuestro guía, sea nuestro maestro, sea nuestro Señor. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no es simplemente levantar las manos, es obedecerlo. Es obedecerlo, es seguir lo que Él dice, es ya. Yo les dije hace un par de semanas, estamos a veces como locos buscando, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Ya hay una voluntad escrita en la palabra, simplemente ábrela. Miren qué impresionante, lo decía en el primer servicio. El pastor nos ponía el ejemplo de cuántos entendemos el funcionamiento del cuerpo. Un minuto solo ponte a pensar y es complejo, súper complejo. Pero pónganse a pensar también en un minuto acerca de cómo funciona el mundo, el cosmos, el universo.
las estrellas, el sol, la luna, la migración de las aves, de los peces, las estaciones necesarias para los frutos, para la siembra. Es loco pensar en algo tan complejo. Y ese Dios que creó todo eso que veo y que no veo, está interesado en comunicarse contigo. Ese Dios grande que dice que la tierra es el estrado de sus pies, que no lo podemos contener, no lo podemos medir. Ese Dios anhela celosamente tener un encuentro día a día contigo y conmigo. Increíble cómo ese Dios a mí me maravilla, me deja sin palabras decir, Dios, pero si tú eres el todo, ¿cómo puedes estar tan interesado en que yo esté contigo? ¿Quién soy yo? Como dice David, para que en mí pienses. ¿Quién soy? Comparado con el universo. ¿Quiénes son las Islas Canarias comparado con el continente europeo? ¿Quiénes son las Islas Canarias comparado con el mundo? Si es que ni aparecemos. Somos creación de un Dios sobrenatural. Y Dios se ha empeñado, iglesia, se ha empeñado en tocar la puerta de nuestras vidas. Se sigue empeñando en tocar la puerta de tu vida. Y solo aquellos locos, no aquellos que lo entienden, no aquellos que están de acuerdo con todo, sino aquellos locos que le abren la puerta de su corazón y le permiten entrar en su vida, son con los que Él dice en Apocalipsis que se sentarán, intimarán, cenarán, compartirán con ese Dios todopoderoso. Solo los locos. De hecho, a los cristianos los llamaban los locos, los alborotadores en el libro de Hechos. Porque donde llegaban los cristianos había alboroto, pero no alboroto humano, era un alboroto espiritual, porque donde llega el Señor, viene la luz, viene el fuego, viene la libertad, viene la sanidad, viene la salvación, viene la restauración. Yo no puedo salir de la misma manera cuando yo estoy con el Señor. Las circunstancias sí siguen igual, pero Dios muda algo en nuestro corazón. Y entre muchas otras cosas, ¿sabes lo que me dice y lo que te dice cada día? Yo estoy contigo.